tendríamos que estudiarlo y que valorarlo. Pero tienen una opinión sobre los Hombre, yo creo que Bankia empieza a dar beneficios y por lo tanto es una buena señal y es una buena noticia. Yo creo que el tratamiento, sin embargo, que se ha hecho hasta ahora de los preferentistas es muy limitado desde nuestro punto de vista y por lo tanto, bueno, tendríamos que estudiar esto con mayor detalle. En todo caso, respecto a Bankia y a Mare Nostrum y a los bancos nacionalizados, nosotros somos muy claros. Pensamos que esto, que está inscrito en el memorando de entendimiento de ese rescate que nunca se produjo, según el gobierno, hay que renegociarlo porque pensamos que Bankia no puede reprivatizarse. Sí, yo quería, ya los que tenemos una cierta edad, pues ahora cuando se dice que Podemos que tiene algún problema con los sectores económicos fuertes, que no tiene una gran responsabilidad. Entonces yo recuerdo al Partido Socialista a principios de los años 80 cómo se le trató. Se le trató mucho peor que a Podemos. Y eso que tenían el aval de Francia y de Alemania. O sea, lo que se hace ahora con Podemos no es nada comparado con lo que se hizo el Partido Socialista a principios de los años 80. Pero vamos, pasado esto, se está hablando mucho de la economía financiera. De la economía real no se habla nada. Yo, por ejemplo, hace unos años, uno que fue presidente del gobierno en el Colegio de Economistas también estuvo exponiendo su programa. No habló nada de agricultura, del sector real de la agricultura y de la pesca, se le llamó la atención. Y ahora estamos en lo mismo, no se habla nada de la agricultura, no se habla nada de la industria. O sea, ¿qué pasa con la economía real? Ayer aún se dijo en el debate que estaba resuelto el problema ganadero. No, señor, no está resuelto. La muralla de Lugo está rodeada actualmente por tractores. En Santiago están saliendo todos los días tractores y se está escatimando todo el tema agrícola y ganadero. Sector industrial ya no hablamos, porque el sector industrial llegó a estar en España en el 25-30% del PIB, ahora está en el 15% y la Unión Europea le está diciendo a España que llegue como mínimo al 20% y no logramos llegar al 20%. Y ya pasando a otro tema de distribución de renta, saben ustedes que la distribución de la renta está en rentas de capital, rentas de trabajo e impuestos. Esto es fundamental. ¿Cómo se distribuye la renta? Capital, impuestos y trabajo. Tradicionalmente, las rentas de trabajo siempre estuvieron por encima de las del capital. Los impuestos siempre subiendo. Siempre la renta de trabajo. Pero ya con los últimos años, cuando empezó la crisis, las rentas de trabajo empezaron declinando. Las rentas de capital subiendo. Y el año 2012, por primera vez en los últimos años, desde que se restauró la democracia, las rentas de capital superaron a las del trabajo. No sé las cifras del 2013-14, porque antes se publicaba en la primera página de los periódicos. La primera página de economía de los periódicos. Yo ahora esto no lo veo nunca y no logro saber cómo está esto. Yo creo que las rentas de capital siguen subiendo en contra de las de trabajo. Y eso empezó en el 2012. O sea, ¿cómo ustedes van a poder revertir esta situación? Y nada más. Vamos a ver, brevemente. Quizá yo no he hecho suficiente hincapié. Para nosotros hay algo esencial cuando hablamos de crecimiento económico, que es que pensamos que ya no se puede seguir hablando de crecimiento económico si al crecimiento económico no se le vinculan otros dos apellidos. El primer apellido, y no entro ahora en ese, pasa por la sostenibilidad. Suena bonito, todo el mundo lo dice, pero esto hay que concretarlo en cosas. Nosotros en este sentido hemos planteado, hizo un informe para nosotros el catedrático de Massachusetts, Robert Pollin, y básicamente hace meses, ¿no?, lo presentamos en rueda de prensa, con el que nosotros estábamos completamente de acuerdo, lo hemos trasladado al programa, porque pensamos que el crecimiento que debe de producirse para reducir el desempleo debe de ser un crecimiento no solo compatible, sino que impulse una fuerte reducción de las emisiones de CO2. Por lo tanto, creo que ese apellido, sobre el que ahora no entro, me parece esencial. Pero hay un segundo apellido que pensamos, y en el detalle de nuestras propuestas está, que debe de acompañar al crecimiento, que es un crecimiento con redistribución. Me parece que una sociedad rica como la nuestra no se puede permitir que el crecimiento simplemente sea un crecimiento que no capilarice y que no beneficie al conjunto de la sociedad, que no beneficie a la mayoría social. Y por lo tanto,
modificar el patrón de distribución de la renta que ha tenido nuestro país en las últimas décadas nos parece esencial, en particular el que ha experimentado en el marco de la crisis, que como usted muy bien planteaba, ha sido cada vez más regresivo. ¿Y esto por dónde pasa? Esto pasa en primer lugar por garantizar que el mercado de trabajo, el proceso de negociación entre rentas del trabajo y rentas del capital tenga lugar de una forma mucho más equitativa a como ahora tiene lugar. Por eso consideramos que es necesario mejorar desde luego los subsidios de todas aquellas personas que no tienen un puesto de trabajo, plan de renta garantizada. Por eso consideramos que es necesaria una subida del salario mínimo interprofesional en la línea que plantea la Carta Social. Por eso consideramos que es necesario terminar con esta situación en la que la reforma laboral ha dejado fuera de la negociación colectiva, de los convenios colectivos, a más de 3 millones de trabajadores, y por lo tanto reequilibrar de nuevo dicha negociación colectiva de forma que el crecimiento de los salarios pueda acompañar de nuevo el crecimiento de la productividad, y todo esto lógicamente tendría un impacto en términos de redistribución de la renta. Porque además, y esto me permite responder a la primera de las cuestiones, el hecho de tener una economía en donde las rentas se redistribuyen de forma cada vez más inequitativa y cada vez más desigual, se traduce en que en este mundo de fuertes desigualdades entre la economía real y la economía financiera experimenta crecientes burbujas y dinámicas de especulación y casino. Cuando la renta fundamentalmente se dirige de una forma tan escorada como sucede ahora a los grupos sociales de grandes rentas, de grandes riquezas, lo que tenemos básicamente es que esto se recicla en los mercados financieros, que tenemos dinámicas financieras altamente especulativas y por otro lado, buena parte de los hogares teniendo que endeudarse para mantener niveles de consumo. Bien, nosotros lo que pensamos es que precisamente frente a esta dinámica de la especulación y el casino es necesario poner la renta, incrementar los niveles de rentas y redistribuir la renta hacia la economía real, hacia la necesidad de que el Estado impulse esa reindustrialización de la que hablamos, ese cambio en el tejido productivo, y hacia hogares que en este momento tienen menores niveles de renta. Yo creo que esto enmarca perfectamente la concreción de las medidas que nosotros hemos venido planteando en el terreno de un nuevo marco de relaciones laborales. Sobre el tema de agricultura, no sé si queda algo que quisiera... Es cierto, la verdad es que tiene usted toda la razón y muchas veces pasa con sectores muy particulares. Claro, lógicamente los debates son como son.